Dring, dring. Dring, dring. Pick up. Pick up the phone. Hello. Allô? Vanny, c'est Céline. Ah, Comment ça va? ça va bien. ¿Y tú? Vivimos en una curiosa paradoja. A los que están lejos jamás los habíamos sentido tan cerca y las personas que tenemos cerca parece que estén más lejos que nunca. Las nuevas tecnologías han traído muchas ventajas y más desde la aparición del COVID. Para ver a las personas a las que queremos, aunque estén a kilómetros de distancia, solo necesitamos Skype, Zoom o cualquier programa de videollamada de similares características. El problema es que estamos usando la tecnología tanto para los que están en la otra punta del mundo como para aquellos que tenemos a 2 calles de distancia. ¿Hemos aprendido a usar sabiamente estos nuevos recursos o estamos abusando peligrosamente de ellos? ¿De qué modo ha cambiado no solo la forma de relacionarnos, sino también el lenguaje que empleamos? ¿Nos estamos abriendo al mundo o aislándonos de él? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Papá. Papá. Las nuevas tecnologías están cambiando sustancialmente la forma en la que nos comunicamos. Solo en España hay más de 54 millones de móviles conectados, una cifra superior a la del número total de habitantes del país. Y la mayoría de esos teléfonos cuentan con WhatsApp, que tiene unos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Con esos datos, parece lógico pensar que ahora nos comunicamos más que antes, pero ¿es eso cierto o se trata solo de una sensación? Yo creo que es una sensación también, porque claro, antes la gente se comunicaba, pero antes no había tantos medios para comunicarse. O sea, cuando te veías con tus amigos, te veías, hablabas con tu padre o con tu madre, pero hoy en día no importa que tu madre esté lejos o cerca, pero tienes el móvil. Entonces, es esa sensación de que hoy en día puedes hablar con todo el mundo y a cualquier hora. Yo al principio me asombré cuando empezaron los móviles, me fui dando cuenta que estaba entrando en un planeta diferente o ese planeta me estaba invadiendo, que era el planeta de los móviles y de las comunicaciones. Pero claro, sin móviles es una cosa. Con móviles que le vas diciendo, mira los zapatos que me acabo de comprar, mira lo que ves en este escaparate, mira no sé qué, hago un selfie, hago no sé qué. Entonces es una invasión de comunicación. Esther, ¿crees que nos comunicamos mejor ahora que antes? Uy, pregunta difícil. El concepto de mejor o peor, sabes que va por barrios, depende de cómo uno lo vea. En general, si le preguntas a alguien de nuestra generación, te va a decir que no, que nos comunicamos peor que antes, que nos comunicamos a través de máquinas, que ni siquiera nos comunicamos con conversaciones, que huimos del cara a cara. Pero bueno, si le preguntas a alguien de las nuevas generaciones, te va a decir que se comunican mucho mejor, porque tienen mucha más cantidad de información, porque tienen más canales de comunicación. Entonces, ¿mejor o peor? Bueno, desde un punto de vista, digamos, nuestro, posiblemente pensemos que la comunicación ahora es peor, pero tampoco tiene por qué ser ese el concepto, digamos, majestático del asunto. Yo creo que nos comunicamos diferente, ni mejor ni peor, solo que estamos también perfilando la forma de comunicarnos. Todavía no está claro cómo va a ser esa forma final, ni siquiera hay una forma final de comunicarse, sino que estamos en medio de una evolución que cada día va cambiando. Entonces, bueno, mejor, peor, es complicado. Si vamos al aspecto generacional, gente de nuestra generación dice, bueno, y se lo dice a los jóvenes, ¿no? Dice, tú no sabes lo que es realmente pasar miedo porque tú no viviste eso de llamar
a tu pareja o a la casa de tu pareja con el miedo de que te lo cogiera el padre o la madre, ¿no? Bueno, es una tontería, pero sí que marca determinadas cosas en cómo afrontamos pues, aspectos de la vida, tan sencillos como el que ahora las comunicaciones las podemos hacer entre compañeros de generación sin pasar por ese filtro, o aquello de en casa estar preocupados de si el teléfono estaba comunicando demasiado tiempo, o incluso ya cuando entró el internet, oye, deja de hacer la llamada que voy a conectarme, ¿no? Son procesos que nos han llevado hasta donde estamos ahora, donde todo sí que parece más sencillo. No sé si hasta el punto quizás en que nos sobrepase y estemos sobreconectados, ¿no? Posiblemente estemos sobreconectados. Estamos viviendo una temporada en la que además tenemos estímulos y ayudas que antes no teníamos a la hora de comunicarnos. Por eso posiblemente no sintamos la necesidad de comunicar tanto como antes. En Internet nos lo dan todo encapsulado, tenemos buscadores, tenemos información falsa y cierta por igual, que nos facilita un poco el día a día. No tenemos tanta necesidad de preguntar a los demás, no tenemos tanta necesidad de mantener una conversación, porque al fin y al cabo las conversaciones las mantienes con la máquina, con el móvil, con el ordenador. Entonces, es verdad que nos comunicamos de forma diferente, es verdad que nos comunicamos de una forma distinta, sobre todo las nuevas generaciones, y también es verdad que lo que comentan los psicólogos, lo que comentan los estudiosos del tema, es que hoy en día la gente en general se siente más sola. Ese exceso de canales de comunicación, que en muchos casos es postureo, en muchos casos no se trata de la vida real, sino de la vida que te gustaría tener o de la que te quieren enseñar, hace que realmente estemos viviendo a veces en un mundo que no es del todo real, que es bastante imaginario y que desde luego la comunicación no la favorece mucho. La mayor parte de lo que ves, pues sí, es postureo, es verdad. Pero también es verdad que uno siempre quiere verse bien frente a los otros en la vida. O sea, tú no sales, si vas a ir a un sitio donde te va a ir a ver gente, no sales con lo peor que tienes en casa y desarreglado, no, pues es un poco eso. ¿Qué hay que hacer? No extralimitarse, no sobreactuar. En todo. Yo creo que lo peor es hay dos cosas que no me gustan nada de estas redes y de esta sociedad que hemos creado. Una es la sobreactuación. Creo que estamos sobreactuando continuamente, exacerbando todo. Y otro es elevar la anécdota a categoría, que es otra cosa que hacemos continuamente. Para muchos jóvenes, las barreras entre las redes sociales y el mundo real se han difuminado tanto que son incapaces de ver la diferencia. Y esto tiene repercusión no solo en cómo viven, sino también en la manera en la que escriben. Es muy importante, y eso lo insistimos en clase, en que sepamos adaptarnos al contexto. Yo creo que es de sentido común, no hablamos igual con los amigos tomándonos una cerveza que si nos dirigimos pues, a una institución. No es lo mismo escribir un correo muy bromista a una persona muy familiar que mandar un correo pues, a una institución o requiriendo una solicitud, una petición. ¿Y crees que esas fronteras se están borrando? Sí, se confunden y a veces no de manera intencionada. Decir, yo tengo la experiencia y sé que muchas compañeras también, y seguro que muchas de las personas que nos ven también, de escribir, de recibir correos y decir, no lo entiendo, por favor, ¿me lo puedes redactar correctamente? Y no es ser maniático, yo lo digo mucho en clase. A veces los alumnos me dicen, ay, es que me da un poco de vergüenza. Digo, no, porque no confundamos una comunicación engolada o técnica con una comunicación natural, espontánea, pero correcta. Palabras abreviadas, siglas, signos, que están muy bien, ya digo, no hay que decir que estén mal, está muy bien, pero depende con quién te estés comunicando y en qué contexto. De hecho, con los correos, cuando apareció el email, ¿no? Al principio trasladábamos un poco el género epistolar, nos comunicábamos con correos electrónicos de la misma forma que antes escribíamos cartas, ¿no? Con el tiempo eso se ha ido transformando y ahora los correos son, bueno, otro sistema de almacenamiento de información, pero la gente los escribe como si fueran pues, mensajes instantáneos, ¿no? Y quizás sería bueno acordarnos del origen epistolar y conocer un poco la normativa y el encabezado de cómo se empieza una carta, cómo determinadas normas
que no estaban ahí, como tú dices, para que convertirnos a todos en seres estrictos y engolados, sino que nos llevaban a cierto orden que facilitaba la comunicación, ¿no? El lenguaje es orden, y es cortesía, y es adecuación. Entonces, empezar un correo buenos días o buenas tardes no está mal. O, por ejemplo, no escribir un mensaje, da igual que sea WhatsApp o correo, todo en mayúscula. Es como si vas por la calle y te están dando gritos, ¿no? Entonces dices, bueno, no me grites. Entonces, o ser breve, yo a veces le digo a mis alumnos, ¿no? A mis alumnas, escribe de manera breve, natural, pero completa, correcta. No des por supuesto que la otra persona que te va a leer sabe de lo que estás hablando. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, otra cuestión que hemos visto es que vivimos en un mundo de opiniones. Bueno, ustedes como comunicadores lo sabrán, y las opiniones son opiniones, pero no son argumentos muchas veces, ni son teorías. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo en todos los niveles educativos, pero ya insisto, en todos, los adultos, todo el mundo, en que cuando manifestamos una opinión argumentamos. Todo el mundo habla de todo, ¿no? Y es muy lícito, está muy bien que hablemos de todo, familiarmente o entre amigos, pero en determinados contextos, cuando hablamos, tenemos que saber los argumentos que esgrimimos, y no siempre lo hacemos así. Entonces las redes sociales lo que han hecho es llevar eso al extremo. O sea, yo opino, yo hablo, y lo que digo además es verdad. Y cuando yo en clase digo, bueno, ¿por qué? Y porque a veces de manera muy simpática me dicen las alumnas, ay, pero no preguntes tanto por qué. Digo, es que es la base, hacerse las preguntas y la base de una buena comunicación. Comunicarnos nos vamos a comunicar. Sí. O sea, nos vamos a enterar. Ahora depende qué tipo de comunicación queramos. Facebook tiene 2.740 millones de usuarios activos al mes. Twitter, 322 millones. Son posiblemente las dos redes sociales favoritas de los usuarios a la hora de expresar sus opiniones. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a usar Twitter para anunciar sus controvertidas decisiones políticas y que vio cómo la compañía suspendió su cuenta tras revisar algunas de sus publicaciones. La pregunta es, ¿podría ser ese el futuro de la política? ¿Sustituir los debates en el Parlamento por hilos de Twitter? Me imagino algunos sufrirían una gran frustración de no poder echar todas esas víboras que hoy están echando por la boca, ¿no? Y que va en contra de cualquier diálogo, debate o conversación. Pues hay que, abiertos evidentemente, y necesaria la evolución, pero ojo, con las garantías, se habla mucho de los derechos individuales, de los derechos fundamentales, y naturalmente quienes hacen la investigación en el taller, el Silicon Valley o donde sea, pues no piensan los derechos fundamentales. Uno de los grandes problemas de Twitter es que se ha convertido en un foro donde reina la crispación y en el que nadie está a salvo de recibir críticas, incluso de gente a la que en muchos casos ni siquiera conoce. ¿Podemos llamar a eso realmente comunicación? Procuro verlo como algo totalmente ajeno a mí y a esa creación. Yo he creado algo con unos determinados objetivos que casi siempre son ninguno, sino antes yo escribía, durante mucho tiempo trabajé escribiendo cosas para otros incluso, ¿no? por la naturaleza de mi trabajo, o escribiendo piezas periodísticas. Pero ahora es cuando yo siento que tengo el control sobre lo que escribo y que hago y lo que me apetece. Y luego, si no gusta, o si hay alguien que se siente ofendido, eso ya no es un problema mío, eso es una cosa que trasciende lo que yo he hecho. Yo soy respetuosa siempre, soy lo menos ofensiva, pues incluso habrá gente a la que le pueda parecer ofensivo ese no ofender. Oiga, pues allá cada cual, quiero decir, yo no, eso no me preocupa. Las nuevas tecnologías también han traído muchas ventajas. Sin ir más lejos, durante el confinamiento sirvieron de gran ayuda a la población para poder estar en contacto con sus seres queridos. Un estudio revela que el 97% de los españoles hizo alguna llamada a través de las redes en ese tiempo. Por supuesto que todo esto tiene un lado muy bueno y nos ha venido muy bien estar conectados, y máxime en la pandemia, ¿no? Sí que es curioso en la pandemia lo de el auge, el boom de Skype, de Zoom y de todas las telecomunicaciones, ¿no? Todas las videollamadas, cuando en realidad como herramienta la videollamada la llevamos teniendo
hace mucho tiempo. Parecía que era algo que a la gente no le apetecía hacer y ahora sí que se ha convertido, ahora ya ha entrado y me da que sin pandemia mediante ya está aquí para quedarse, ¿no? Sí, bueno, y viviremos una segunda etapa de las videollamadas. Ya están aquí los hologramas. Eso que veíamos en Star Wars, ¿no? Que veíamos en la princesa Leia. Bueno, pues eso ya se ha hecho. Ya hay videollamadas con hologramas reales. Es verdad que antes las videollamadas costaban un poquito más. Cuando teníamos una videoconferencia, recuerdo aquellas oficinas que tenían que estar montadas con una televisión, con un micrófono súper grande en el centro, una RDSI, una línea de teléfono súper cara que solo tenían determinadas compañías. Hoy, con tu ordenador, con tu móvil, puedes hacer una videollamada al momento. Pero bueno, incluso vimos durante la pandemia que el propio Zoom, que se puso de moda, tuvo durante la pandemia que modificar su algoritmo porque era lo más inseguro del mundo. Y vimos que en apenas 6 meses Zoom cambió todo su algoritmo pues para precisamente poder seguir utilizándolo sin esos fallos de seguridad. La tecnología está cambiando cada día y en el caso de las videollamadas, de las videoconferencias, como bien dices, ha llegado para quedarse. A mí no me importa estar sola en una casa y creo que a nadie le importe demasiado. Echaríamos de menos a la gente. Pero una cosa que hemos aprendido que es importante es lo bueno que es hablar por teléfono y por videoconferencias y por no sé qué, y todo el santo día hablando con pantallas y con móviles y con tonterías, con tal de decirle a la otra persona, estoy aquí y sé que tú estás ahí y estamos cerca y vamos a seguir cerca. El invento de las plataformas de comunicación tipo Zoom y Teams y estas nos han ayudado muchísimo a vencer la soledad tremenda durante la época de confinamiento, pero y luego también el no poder viajar para ver a los nuestros, pero tener una reunión con ellos, ¿no? Hombre, es un sucedáneo, es un sustituto, no es lo mismo, pero es mejor que nada. Entonces yo entiendo que las jóvenes generaciones tienen una herramienta más con la que nosotros no contamos y veo que esto es un avance. Claro que no sustituye la relación directa, pero bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? En mi trabajo yo he tenido en estos 2 años la experiencia de tener, por ejemplo, tribunales de tesis o de oposición, algunos por virtuales y otros presenciales. La diferencia es abismal, o sea, es, digamos, en una escala de valoración como de 1 a 100. ¿Que tienes que ir en avión y pierdes tiempo? Sí, pero en mi opinión compensa, porque es insustituible la relación directa de tú a tú. Lo que pasa es que no pudiendo hacerlo, pues es mejor hacer un tribunal online a que la persona se quede sin tesis doctoral, claro. Oh, look at the monkey. That's a pretty good monkey. Nuevamente entramos en el terreno de la brecha generacional, porque las personas de más edad ven estas tecnologías como una especie de plan B o alternativa a la comunicación cara a cara. Pero, ¿y los jóvenes? ¿Coinciden con este pensamiento o para ellos las redes son la principal y mejor vía para relacionarse con el resto del mundo? Saint Pedro es un músico tinerfeño de fama internacional que ha establecido su base de operaciones en Miami y, dada su juventud, hemos querido saber qué opina al respecto. ¿Crees que ser ya parte de la generación digital, ¿no? Casi que desde nacimiento, o casi, ¿no? ¿Les ha marcado? Sí, mira, yo tuve mi primer móvil a los 12 años y era un Nokia de estos que podía jugar el Snake, a la serpiente. Y la primera Play fue la Play 1 a los 8 o 10 añitos. Ahora los pibitos, para los padres, yo lo que veo, ¿no? Que los padres para callarlos le dan una tablet, le dan un móvil y venga, niño, cállate la boca, ahí, relájate, déjame tranquilo. Eso es un fallo. Imagínate que lo haces tú, pues pásate tú todo un día mirando la tablet y después me dices cómo te encuentras, a ver. O sea que pese a que tú estás en esa nueva generación, todavía te da para mirar hacia atrás y decir, uy, los que vienen debajo, cuidado, Yo estoy a favor de que jueguen en la calle, de que interactúen entre ellos, de que tal, porque es que hace falta, son interacciones sociales que de otra forma no tienes. ¿Qué grado de la cultura que un poco manejas en el día a día, que forma parte de ti,
crees que le debes a eso, a estar en calle, a estar hablando con la gente? ¿Y qué grado crees que también viene de pues, estar aprendiendo en redes sociales, leyendo o lo que sea? Pues a la hora de, por ejemplo, a la hora de hacer música, que es a lo que me dedico, tú vas a un estudio y si yo estuviera acostumbrado a solo hablar con gente por Instagram o por WhatsApp, no compartiría sensaciones, no compartiría anécdotas, no compartiría vivencias. Son muchas cosas que los pibes de hoy, cuando yo llego a un estudio y me veo con un pibe de 19 años, de 20 años y tal, se notan que son así. Sí. Ah, sí, y tal. En cambio, cuando estás un pibe de mi edad, un poco mayores, todo es como, ¿qué quieres hacer? Venga, vamos a hablar, venga. Hablamos de esto, tal, no sé cuánto, venga, no, vamos a lo otro. Como que saben buscar otros recursos y mientras los pibes, este es su recurso. Lo que podría ser preocupante, porque al final, bueno, hay que intentar entender a cada uno, ¿no? Y a cada generación. Lo preocupante es que esa mirada constante y el ni siquiera darse cuenta de que te tienen al lado acabe siendo algo normal y no se estén dando cuenta de que están limitando bastante, por no hablar de que están estableciendo algo parecido a la mala educación también. Y otro rollo es que yo no soy experto en, yo no soy experto en el tema, no soy ni médico ni nada de eso, pero sí que hay estudios ya que dicen que estar demasiado atento al teléfono, primero te crea una dependencia emocional del teléfono, emocional que eso ya es psicología, pero luego anatómicamente, el córtex frontal, que es donde está la memoria a corto plazo, donde está la resolución de problemas rápido, hay niños de ahora mismo de 10 años que lo tienen como niños de 3, porque se subdesarrolla, porque tienes demasiados estímulos aquí al alcance de esto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Evolucionando o involucionando? Llámame, si estás sola, llama, que me da la hora. Escribir está bien, pero prefiero escucharte si no puedo tocarte. El contacto directo de una llamada telefónica es para mí mucho más gratificante que un mensaje en un WhatsApp o un audio, ¿no? Creo que es un fenómeno en el que además la individualidad está sustituyendo por un lado a lo colectivo, pero a la vez una individualidad aislada de otro individuo, lo cual llegará a un límite en el que tendremos que pararnos y saber por dónde hay que orientarse, porque en este momento solo hay una gran confusión, unos que apuestan por lo nuevo, porque sí, a mí me parece muy bien que la tecnología debe evolucionar, no es lo mismo vivir los años 40 como yo he vivido, en que no había ni televisión ni teléfonos móviles, y vivirlo hoy, eso es completamente distinto, pero claro, también hay que ser conscientes de que no toda la sociedad se adapta al mismo tiempo. Se habla de objetivos del desarrollo sostenible y digitalizado. La gente de más de 50 años, yo creo que hay que explicarles lo que significa eso. Que, claro, pero la gente que se está quejando que se le cierren las oficinas a los bancos y que no pueda ir porque no sabe acceder a Internet, yo soy uno que no accedo a Internet, no por mis 85, sino porque prefiero estar dedicado a otras cosas que estar aprendiendo. El otro día me ponen una cosa para escribirme a la Ópera del Real, que soy patrono del Teatro Real, y me dice, Internet tal cosa. Estuvo mi sobrino 20 minutos tratando de encontrar la conexión. Al final desistió. Es decir, estamos en manos de un poco en el que las garantías del usuario habrá que pensar en ellos y defenderlos ante la técnica y la tecnología moderna, ¿no? Estamos viviendo cambio generacional, estamos viviendo un cambio de tecnología. Ahora tenemos muchísima ayuda de la inteligencia artificial. Los mayordomos electrónicos que tenemos en casa, Alexa, Google y demás, estos altavoces que nos ayudan y nos espían, a la hora de estar en nuestras casas, hacen que nos comuniquemos pues, con otro tipo de elementos, en este caso con las máquinas. Justamente tenemos esos mayordomos, ¿no? Que hablamos con ellos y a veces también en la traslación empresarial de todo eso, muchos intentan pues también apoyarse en esos diferentes mayordomos, en esa inteligencia artificial o en diferentes máquinas que nos van hablando para que al final tardemos mucho o nunca podamos hablar con un ser humano, que se está convirtiendo en una frustración y además que están acusando de una manera más grave las generaciones, las personas mayores que no están acostumbradas a eso de no poder contar el problema que tienen a una persona real, ¿no? De hecho, nos está configurando a nosotros, o sea, no solo los ordenadores se configuran, también nos configuramos nosotros en nuestra forma de comunicar para poder
comunicarnos con este tipo de elementos, bien sea por teléfono, cuando llamamos a un operador y nos sale el típico robot conversacional con el que hablamos y nosotros vamos modelando nuestra voz para que el robot nos entienda. Y vamos modelando aquellas palabras que queremos utilizar para que el robot nos entienda, pues lo mismo estamos haciendo con los mayordomos digitales, con los asistentes virtuales tipo Alexa, tipo Google. Cuando tú hablas con un mayordomo virtual, realmente estás hablando de una forma distinta a la que hablas con una persona. Sabes qué palabras te entiende, sabes de qué manera hablar para que ese mayordomo te pueda entender. Entonces, eso hace que al final, con el paso del tiempo, terminemos hablando casi igual que cuando hablamos con un mayordomo virtual, porque realmente vamos a trabajar más con ellos, casi más que con las conversaciones cara a cara. Y si a eso le sumamos que tenemos una respuesta directa, tenemos una respuesta, en el mayor de los casos, útil, vamos a tender a hablar más pues, con estos asistentes virtuales, con estos robots, con estos robots telefónicos, incluso con los chatbots que nos aparecen en las páginas web, pues más que con las personas. Alexa, play Easy. Playing Easy. Esa gratificación instantánea que llega con esos robots, pero que también llega en general, o llegó en general con Internet, queríamos algo, lo encontrábamos ya, está generando otros problemas luego cuando estamos en la vida real y comunicándonos con personas donde ni todo es tan rápido, ni todo nos va a dar la respuesta que queremos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que el adalid de la mala comunicación podemos decir que es WhatsApp. Nos estamos acostumbrando a que cuando escribimos en WhatsApp nos tienen que responder sobre la marcha. Estamos todos sometidos y sometidas a la tiranía del WhatsApp, ¿no? Esa mensajería instantánea es instantánea no porque la otra persona te responda, es instantánea porque cuando tú lo mandas le llega a la otra persona si está conectada. Pero nos enfadamos. Oye, ¿qué pasa? He visto que tienes las 2 marquitas azules, pero no me has respondido. Hace 10 minutos que te escribí y no me has respondido. Y no me has dicho, ¿qué pasa? ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadada? ¿Por qué no me respondes? Bueno, pues ese tipo de comunicación, que lo que hablábamos antes, las nuevas generaciones lo ven como más normal, están pendientes de esa mensajería instantánea, quizá para nosotros no es tan normal. Nosotros nos mandan un mensaje y bueno, respondemos cuando podamos o cuando tengamos la respuesta. Si estamos conduciendo no podemos evidentemente responder. Si estamos en una reunión, bueno, por no hablar de los mensajes de WhatsApp en audio, que eso ya son verdaderos podcasts, ¿no? Cuando te mandan un audio de 10 minutos y pretenden que sobre la marcha pues respondas. Entonces, estamos generando esa tiranía, estamos generando pues esa inmediatez que ni es necesaria ni en general, desde mi punto de vista, viene bien para la comunicación. La comunicación debe tener sus procesos de pensamiento, de racionalización, de ver qué vas a responder. De hecho, en informática tenemos siempre ese lema del síndrome del dedo tonto, que es cuando respondes a un correo, cuando estás enfadado, estás enfadada, le das al enter y una vez que lo has mandado dices, uy, tenía que haberlo pensado, igual me he quedado sin un cliente. o lo haces ahora en WhatsApp. Entonces, bueno, esa falta de pensar, de razonar las cosas, de meditarlas, es lo que nos trae esta comunicación, digamos, moderna, ¿no? Alexa, message the Coles. What's the message? Your cat's at our house again. Estamos plantando muchos problemas. ¿Eres pesimista o hay también motivos para ser esperanzadores con lo que tenemos por delante? Yo no soy pesimista. Yo creo que más que problema es la realidad, no es la característica que tiene la comunicación por las redes sociales, y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de ello, utilizarlas, porque yo sí creo que son un buen instrumento, pero complementarlas con otro tipo de actuaciones, y yo creo que sí, que se puede hacer. Lo que pasa es que ahí el papel lo tenemos todos, especialmente las personas que educan, pero también la familia, los amigos, todos, ¿no? Y yo no soy especialmente pesimista, pero sí soy, no sé cómo decirlo, insistente en ello. Hay que seguir insistiendo porque si no, no nos engañamos, ¿no?
No tienen que convencernos los argumentos que dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque sí, o esto que hacemos ahora de construir, que el lenguaje es muy tramposo, construir opiniones y argumentos que no tienen nada, o sea, rascas un poco y no hay nada detrás. ¿Cómo se consigue eso? Pues educando ciudadanos y ciudadanas más críticos, que lean, que se diviertan leyendo, porque es que leer es divertido, y que escriban, y que cuenten. Yo creo que es la única manera. Si la pregunta es si nos comunicamos mejor o peor, la respuesta es depende. Contamos con mejores herramientas, pero la cosa está en el uso que hagamos de ellas. Porque, como comentábamos antes, no podemos dar la espalda a quienes no quieren fiar a la tecnología todo aquello que no hace tanto se solucionaba charlando cara a cara con una persona. Ya fuera hacer gestiones, resolver problemas técnicos o sencillamente intercambiar opiniones. En cualquier caso hay algo cierto, y es que a día de hoy dependemos de las tecnologías. Cuando se cae WhatsApp, Facebook o Twitter, parece que el mundo se nos viene encima, porque sin esas herramientas nos sentimos incomunicados. ¿O no es así? Ahora mismo, nosotros para irnos a casa no hace falta que se vaya la luz, con que se vaya Google o como se ha caído alguna vez, o sea, en el caso nuestro, con que se caiga Amazon, que se cayó, no se cae mucho, pero se cayó hace relativamente poco, o se caiga Google, es como si nos fuese la luz. Apagamos todos y nos vamos hasta que podamos volver, ¿no? Entre los servidores. No hace falta ya que se caiga tanto. También como anécdota te diré que también cuando era mucho más joven tenías el típico chiste de cuando te ibas a una isla desierta y te quedabas o si había un cataclismo, ¿qué podías aportar tú como profesión? Y yo miraba al cielo y decía, pues muy poco o nada. O sea, nosotros somos los que ayudamos a los otros a traer cubos de agua para beber. Pero sí, nos iremos todos para el carajo y cada vez más. Otra cosa es que también me llama la atención y es muy curioso que cada vez hay más centros de vacaciones que presumen de no tener cobertura. Aquí hay muchos servicios de cabañas y que tienen inhibidores y como propuesta de valor lo que ofrecen es la desconexión y que tú puedas tener la excusa de que te has ido a un sitio en el que explícitamente no estás conectado y ya te ofrecen la excusa para que tú puedas justificar que estás desconectado. Y esto cuanto menos curioso. Existen tantos malentendidos por la forma que tenemos de comunicarnos, por usar las palabras al tuntún, sin cuidado, sin mimo, sin la importancia de cuáles escogemos y, sobre todo, cuáles silenciamos y dejamos a un lado. Comunicarnos es la única manera que tenemos los seres humanos de coincidir, de estar en el mismo momento, en el mismo espacio, de llegar. Ojalá le prestáramos más atención a cómo llegamos a los demás, en persona o a través de un móvil. Ojalá tuviéramos presente siempre lo que los verbos son capaces de conseguir, de construir, de crear, de imaginar, porque entonces estaríamos sin lugar a dudas en un mundo mejor, porque no solo somos lo que decimos sobre nosotros mismos, sino sobre todo lo que decimos de los demás.